Gracias. ¿Qué nutrientes vamos a manejar de base? Para mí es importantísimo utilizar 3. Yo sé que podemos llenar a los pacientes de nutrientes y podemos, pero sin embargo ya vimos que tenemos que empezar con Inditox, tenemos que empezar enseñándole a usar el plato, a llevar un récord de su consumo. Bueno, pues estos nutrientes que podemos utilizar son la vitamina C, por supuesto. Ya sabemos que no hay almacén de vitamina C. El ser humano es el único animal que no provoca ni produce vitamina C ni la puede almacenar. Y a diferencia de los animales, nosotros tenemos más riesgo de infarto porque no tenemos esa protección que ellos tienen para la producción de vitamina C. Eso tristemente no lo tenemos. Y el estrés, la ansiedad, la vida diaria, las preocupaciones, dormir mal, todo eso nos hace perder vitamina C. No nada más es porque es buena para los resfriados, dicen por ahí, que tiene muchísimas más cosas y creo que es la menos importante y lo que menos se afecta, sino debemos de tener presente que la vitamina C es la reina. Pero bueno, la vitamina D no se queda atrás. La vitamina D interviene en más de 200 funciones metabólicas y se baja cuando hay enfermedad. Está demostrado. Siempre debemos tener presente el consumo de vitamina D3 para asegurar que nuestro cuerpo se mantiene, que el sistema inmune se mantiene en cierto nivel y que es el más adecuado. Por cierto, no mencioné que la vitamina C, lo mínimo que deberíamos de consumir es 1 gramo. Podemos consumir por vía oral hasta 10 gramos, pero como ustedes saben, habrá que titularla, es decir, irla ofreciendo paulatinamente. Este día ofrecemos 1 gramo, mañana 2 gramos, pasado 3. Y cuando el paciente presente un poco de diarrea, que es el síntoma que produce la vitamina C en dosis elevadas, bueno, pues nos regresamos a la dosis anterior y esa es su titulación. Entonces, en promedio la gente mantiene una buena absorción de vitamina C con 3 gramos, pero sabemos que en pacientes que están muy, muy complicados podemos usar hasta 10 gramos por vía oral. Y el último que me encanta es el ácido alfa-lipoico. Bueno, pues este es maravilloso porque sabemos que todas las vitaminas, su nombre lo dice, liposolubles, hidrosolubles, pero este tiene la magia de manejarse bien en ambos ambientes, tanto en hidro como en lipo. Entonces, deberíamos de tenerla presente con estas 3. Estamos trabajando sistema inmune, mejorando el nivel de energía, trabajando en ambos sistemas, en todas las partes de la célula porque es hidro y lipo, y podríamos manejar una nutrición muy completa, los nutrientes adecuados, con poca cantidad, solo con 3 nutrientes. Adelante, por favor. También podemos complementar, mencionaba yo hace rato un poquito sobre el coaching. Bueno, el coaching me parece que es nuestra obligación también ser gentiles y tratar adecuadamente a los pacientes, escucharlos. A veces se siente uno más a platicar de su vida porque a veces los pacientes van para desahogarse, ¿no? Y sí es importante trabajar con ellos y buscar entenderlos porque como que nosotros ya tenemos lo que le vamos a dar y lo que vamos a hacer, pero sí es importante que entendamos al paciente y busquemos darle la herramienta que le ayude a avanzar. Estas 2 herramientas supongo que las conocen, pero son mis preferidas. La verdad es que me han dado un éxito impresionante, incluso con pacientes con trastornos de alimentación. La primera es la lista. Bueno, esto se trata de que el paciente escriba en una hoja 10 cosas que le gustan hacer y que se pueden hacer, porque al paciente le puede gustar irse a un museo, pero tal vez no tenga el tiempo ni se pueda desplazar ahí. Tiene que ser algo simple, algo práctico que pueda hacer en casa. Tomar un baño, pintarse las uñas, ponerse a leer un libro, meditar, algo que sea simple y básico. Y lo va a tener en una listita y cada vez que sienta ansiedad, cada vez que sienta que está mal, que está manejando mal su estrés, bueno, pues toma su listita, escoge qué puede hacer en ese momento y lo hace. Esta lista a mí me parece sensacional. Y la otra es la pulsera. Le pedimos al paciente que se coloque con un hilo de color alrededor de la muñeca, que se haga una pulsera, pero que le deje los hilos con los que amarre muy largos. Y entonces cada vez que se sienta con ansiedad o el problema por el que nos haya ido a consultar, bueno, pues que le haga un nudito a su pulsera cuando avance.
Es decir, por ejemplo, en alguna paciente que tuve que padecía bulimia, vomitaba 10 veces al día. Entonces le pedí que cada vez que manejara bien, el tomara su listita y manejara bien no vomitar, se hiciera un nudito. Y al principio llegó con la pulsera con todos los hilos cayendo, porque por supuesto vomitó todas las ocasiones. Pero poco a poco ya fue viendo y llegó con orgullo a enseñarme su pulsera más adelante y ya la pulsera estaba llena de nudos, era su logro. Entonces, esas son formas que parecen muy simples y muy bobas, es un hilo, es una hoja con un papel, pero a los pacientes les da en qué pensar y se sienten que están haciendo algo, saben que están enfocando su energía en algo y eso siempre, siempre lo agradecen. La siguiente, por favor. Por supuesto, entonces, habrá también que hacerles recomendaciones, así como pedirles que cocinen con ciertos alimentos, también recomendarles que eviten las frutas en forma de postre para evitar que se fermenten dentro del organismo, que las consuman a media mañana, a media tarde. Que consuman las frutas, perdón, ahí debería decir las carnes con crucíferas. Sí, yo sé que lo ideal es pedirles que no coman carnes rojas. Sí, yo sé que lo ideal es pedirles que mejoren la calidad de su dieta, sí. Pero vamos a tener pacientes que aún enfermos siguen comiendo carne, estarán de acuerdo conmigo. Entonces, pedirles que cuando coman esas carnes las consuman con crucíferas. Sabemos que el citopromo-P 450 que va a desarrollar cáncer, que provoca tanto daño en el organismo por el consumo de carnes, se puede contrarrestar con el consumo de brócoli. Entonces, pedirle a los pacientes que cada vez que consuman carne se aseguren de que vaya una ensalada. Y si es con crucíferas, mucho mejor. Y por supuesto, apelar a la dieta alcalina, que son todos esos ingredientes que tenemos en pantalla, que son maravillosos y que nos van a ayudar a tener un pH alto y que nos van a dar oxígeno, ergo, vida. La siguiente, por favor. También es importante que si les estamos pidiendo que consuman leguminosas, bueno, pues recuerden el remojo. Asegúrense, de pronto como que les decimos, es que te tienes que comer 10 frutas, es que te tienes que hacer ensaladas, es que tienes que comer leguminosas, pero hay que recordar que aumentar la fibra sin aumentar agua provoca estreñimiento. Hay que recordar que el exceso en el consumo de fibra provoca estreñimiento y provoca gases y es muy molesto. Entonces, que las leguminosas no remojadas van a ser más difíciles de digerir, entonces vamos a recordarle al paciente que tiene que ponerle en remojo 12 horas antes, tirar esa agua y ponerle a hervir con agua nueva. Y si aún así les molesta, 3 gotitas de jugo de limón por porción de leguminosas que van a comer o licuarlas. Se trata de deshacer, de hacer más blanda la cascarilla. Entonces tratemos de ofrecerles opciones. Hay que recordar, sabemos la situación por la que estamos pasando en todo el mundo y que es importante darle opciones baratas a los pacientes. Y sabemos que la combinación de un cereal con una leguminosa es la combinación más económica y más sana que existe. Sabemos que hay países, en México comemos habitualmente tortilla y frijoles, en Japón se come soya y arroz, y en España, ¿sabían ustedes que de la hambruna se salvó España por la combinación de las salmortas con el pan? Bueno, pues esto se llaman gachas, y era lo que comían la gente en la guerra porque no había carne. Entonces, esas combinaciones maravillosas que tenemos a nivel mundial de cereal con leguminosa no podemos perderla, y más en estos tiempos que las cosas se están poniendo complicadas. Las hojas verdes siempre acompañarlas con jugo de limón. La leche de vaca, por favor, ya nadie debería de tomar leche de vaca, pero bueno, la tenemos tan arraigada, provoca tanto daño, provoca hipersecreción mucosa, provoca muchas complicaciones. No debemos de darla cuando alguien padece cáncer de mama o tiene antecedentes en la familia, deberíamos evitarla. Mucho cuidado, por favor, con la leche de vaca. Ni los niños deberían de tomarla. Deberíamos de quitarla después de los 2 años completamente, ¿saben? Sin embargo, tratemos de ir destetando a la gente y nunca mejor dicho. En los productos industrializados, hacerle ver a la gente que todo lo que viene en una lata, en una caja,
en una bolsa, no puede ser natural, ¿no? La siguiente, por favor. Hacerles entender que siempre deberíamos de buscar, la siguiente, por favor. Siempre deberíamos de buscar que el alimento esté fresco, recién cosechado, del mercado local, el pan recién elaborado, para asegurar que tiene todo el oxígeno posible. Yo no sé cómo en este tipo de alimentos pudiera haber oxígeno. Sé que es importante sugerirle a los pacientes una compra programada para hacer la compra una vez a la semana, que tengan todo lo que van a consumir en la semana, para no tener que estar apelando a estos productos ya preelaborados, precocinados y envasados. Tenemos que trabajar muy duro con ello. La siguiente, por favor. Y bueno, también después de todo este tiempo de ejercer, me he dado cuenta que tenemos que enfocarlo también por edades, que tal vez los 3 grupos que deberíamos de manejar, el primero podría ser de los 25 a los 35 años, en donde se trata de prevenir. Estamos de acuerdo que podemos crear una estrategia para asegurar que se mantenga la salud y se prevenga la presencia de enfermedades. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en todos los pacientes y en todos los grupos de edad vamos a ofrecer un detox de 6 a 12 meses cada 6 o cada 12 meses en este grupo de edad concretamente. Establecer un plan de alimentación, ya vimos todas las herramientas que podemos usar. Los nutrientes base, pues ya sabemos que la gente aquí tiene toda la belleza y el esplendor, pues utilizaremos centella asiática para evitar que salgan varices, la carnitina si están yendo al ejercicio para hacer la piel más firme y el tejido. El ejercicio que sea 5 días a la semana de media hora a 1 hora, pero asegurarnos que descansen. 2 días de ejercicio por 1 día de descanso es importante. Y los líquidos de 2 a 3 litros de agua al día, más la hidratación en el ejercicio. Nunca va a ser lo mismo un vaso de agua simple que la hidratación que se requiere en el ejercicio. Para eso preparamos una bebida deportiva que contenga la vitamina C, el sodio, la glucosa que requiere para recuperar la célula los líquidos perdidos durante la elevación de la temperatura por el ejercicio. Siguiente, por favor. El segundo grupo sería el de los 35 a los 45 años, donde vamos a nutrir. Aquí, nuevamente, mi detox ahora se va a hacer cada 3 o 6 meses. El paciente lo decide. Vamos a hacerlo para prevenir enfermedades. Y los nutrientes bases aquí, sabemos que necesitamos energía, así es que hay que dar ginseng, complejo B, omega 3, coenzima Q10, más los nutrientes base, por supuesto. El ejercicio será de 3 a 5 días a la semana, de 30 a 60 minutos y enfocarnos y pedirles. Aquí recuerden que ya hay más estrés, miren la edad que estamos hablando y hay que enfocarnos, que hagan un buen estiramiento, que se enfoquen en ejercicios, no de correr un maratón, pero sí de hacer pilates, yoga, algo que les llene el alma, que hagan ejercicio, que vayan a ejercicio, hagan ejercicio en el gimnasio, pero con poco peso. Y la bebida serán de 2 a 3 litros, más la hidratación nuevamente en ejercicio. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya aquí ya sabemos que de los 45 en adelante, pues nos toca curar, tristemente. Haremos un detox cada mes o cada 3 meses, donde vamos a buscar aumentar la energía con el programa que vamos a establecer para el paciente, aumentar la energía, estimular el sistema inmune y curar las enfermedades ya presentes. Nutrir, dar vitamina A, dar colina por aquello de problemas de infertilidad, no infertilidad, de impotencia sexual, la glucosamina y la condroitina para mejorar articulaciones, el zinc y el selenio para estimular sistema inmune, la niacina si se presenta depresión, si ya empieza a haber signos de Alzheimer, por ejemplo. Ejercicio de 3 a 5 días a la semana, 30 a 60 minutos y podemos nuevamente enfocarnos en el estiramiento, que será muy importante hacer un adecuado calentamiento y estiramiento antes de cualquier ejercicio por el grupo etario. Hacer pilates, yoga y nuevamente el gimnasio, pero con poco peso. Los líquidos, 2 litros de agua mínimo y si hace ejercicio, aumentarlo con la hidratación. Adelante, por favor. Y bueno, pues en conclusión podemos decir que hay que reconocer
que nadie tiene la piedra filosofal, que hace falta tomar esa maleta de viaje que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, en los lugares donde hemos vivido, tomar lo mejor de cada sitio y aprender a tomarlo todo y no quedarnos solo con una estrategia o entender algo como lo máximo. Tenemos que enseñarle a nuestros pacientes cómo hacerlo mejor, emplear todo lo que nos ofrece la naturaleza, volver a esa parte en que le damos más importancia a una fruta que a un zumo envasado. Es importante ser guías con los pacientes y hacerlo independiente, que no dependa de nosotros, para que él pueda seguir su camino y pueda avanzar hacia lo que él necesite y tener una vida más sana. Gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por su ponencia, maestra. Sí tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar los participantes. Le leo la primera. Miriam Flamenco pregunta, al hablar de daño que dan los lácteos, ¿cómo podemos tratar a un niño de 11 meses con problemas de ronchas? Se le quitó los lácteos y gluten, pero no mejora. ¿Hay nutrientes que se puede dar o algún detox? En el caso de los niños, podríamos dar espirulina, no se dan los 3 gramos, podemos dar 1 gramo cada 8 horas durante 15 días nuevamente. Habría que revisar si hay algún otro componente que esté provocando esas ronchas en el niño. Pudiera no ser una intolerancia a la lactosa, pudiera ser intolerancia a las proteínas de la leche o alguna otra sustancia. Hay que ver incluso las etiquetas, revisar si el paciente, qué es lo que está consumiendo. Por ejemplo, podríamos quitarle la leche, pero la mamá le da un danonino o algún yogurcito de estos concentrados. Entonces habrá que ver, hacer nuevamente el recordatorio de 24 horas, ver qué está comiendo el niño y ver las etiquetas de esos productos, porque a veces pudiera ser hasta una intolerancia al gluten que pudiera provocar ese rash, ¿sabes? Algún colorante. Entonces habría que meterse muy bien a todo lo que está consumiendo. Podemos detoxificar con espirulina, no le va a pasar nada. Y revisar etiquetas a ver si hay alguna sustancia, un conservador o alguna otra sustancia como proteínas o el gluten mismo. Que no hay como tal la intolerancia al gluten, sino tendría una respuesta más agresiva, habría diarrea y algunas otras reacciones, pero sí podría provocar una inflamación y podría provocar ese rash. Habría que verlo con etiquetas y todo. Muchas gracias por su respuesta. Dulce García pregunta, ¿podría compartir alguna recomendación para pacientes intolerantes a las crucíferas? Yo creo que lo primero que tendrías que hacer ahí es asegurarte la absorción intestinal. Es lo primero que se me ocurre ahorita que pudieras hacer. Si quieres te envío algo, si me hacen llegar tu correo y lo reviso un poco más, porque aquí lo que habría que hacer es que el problema sí son difíciles de consumir cuando el paciente no está habituado. Pueden ser un poco tóxicas para quien no está habituado, pero lo que podemos hacer es hacer un poco de cocción, reducir, no batirlas completamente cuando las servimos, dejarlas crujientes, pero que cambie su color, y ese sería el punto ideal, y así ya hicimos perder un poco las sustancias tóxicas. Lo que haríamos es introducir pequeñas cantidades, pero lo primero que creo que tendrías que empezar es saber cómo está ese intestino. Si no hay diarrea, hay una adecuada absorción y entonces vamos valorando por qué no lo absorbe, porque podría ser que haya una inflamación intestinal o una inflamación, un IBS, enfermedad inflamatoria intestinal, y entonces tendrías que ir quitándolo todo para ir reintroduciendo cada uno de los alimentos a ver con cuál reacciona. Pudiera ser la combinación de nutrientes, pero por mala absorción, no por mala absorción concretamente de las crucíferas. Tendrías que ir poco a poco revisando ese paciente. Muchas gracias por su respuesta. Milagros Díaz menciona, en una diapositiva colocó ayuno simple, detox de 15 días y uno más. ¿En qué situaciones podemos usar la segunda? ¿En qué situaciones podemos usarlo? Esa es la primera pregunta. Y pregunta, en el detox profundo, en el caso de paciente con cáncer, si está en quimioterapia, ¿sería después de cada quimioterapia o no debe ser usado en paciente con quimio?
Lo que tienes que cuidar cuando hay quimioterapia, y me parece, no sé si lo puse ahí, si no, disculpen, nunca damos vitamina C cuando hay quimioterapia. Mucho cuidado. Jamás damos vitamina C. Todo lo demás lo podemos dar, no interfiere absolutamente nada. ¿Y cuándo lo vamos a dar? Cuando el paciente está entre una quimioterapia y otra, para mitigar los síntomas y el malestar y la intoxicación que provoca la quimioterapia en el paciente. Entonces, siempre entre quimioterapias. Cuando está en quimioterapia no podemos tocar al paciente y nunca vitamina C. Con respecto a la intoxicación, la primera que puse, si no mal recuerdo, si no vamos a tener que regresar las diapositivas, la primera que puse fue solo hacer ayuno de 24 horas, me acuerdo, de agua o jugos, ¿no? Y la segunda fue la espirulina. La espirulina la puede manejar cualquier persona y esa te recomiendo que la manejes de base para todos tus pacientes que porque van contigo porque quieren aprender a comer. Nuestro reto es que se sienten frente a ti los pacientes y te digan, vengo a que me enseñes a comer. Y en ese momento le dices que se tome la espirulina, le hablas del agua, del plato y de apuntar todo, y mientras vas avanzando con el paciente. Se van a sentir bien. Y también cuidado, cuando empiezan a manejar nutrientes, conocemos ya todos sobre las crisis curativas, ¿es cierto? Las crisis curativas es algo que va ocurriendo en los pacientes, por eso vamos titulando la vitamina C, es decir, aumentando la dosis poco a poco. Y las crisis curativas no es más que la salida de las toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, los pacientes, cuando se empiezan a sentir que tienen ardor al orinar, les duelen las articulaciones, bueno, a ti te dice dónde estaba el problema del paciente, pero el paciente asume que le estás haciendo daño y no, lo estás desintoxicando. Cuando uno hace un buen plan de alimentación y de nutrición en el paciente, te vas a dar cuenta que le da diarrea, le da una gripa que da miedo y te dicen, es que no sabía que podía producir tanto moco, y se sienten que te están transpirando. Eso quiere decir que lo estás desintoxicando. Esas son las crisis curativas y no se asusten. Es normal y está bien. Sí, está controlado por ustedes, por supuesto. Muchas gracias por su respuesta. Preguntan cuál es su perspectiva del ayuno intermitente y si es posible o si es adecuado utilizarlo en un paciente con diabetes. Miren, he escuchado de todo con el ayuno intermitente. Por un lado, escuché que un médico, lo desarrolla un médico porque se dio cuenta que cuando pasabas más de 12 horas en ayuno, tu cuerpo empezaba a desintoxicarse. Y entre más se prolongaba el ayuno, se iba desintoxicando más. Y 16 horas eran lo ideal. Entonces, estamos de acuerdo que todos mínimo manejamos un ayuno de 8 a 12 horas, que es el tiempo que pasamos sin comer. Bueno, pues nada más asegúrense de que los pacientes no duerman, no cenen muy tarde para asegurar un ayuno más largo. Que no les hace daño, yo creo que el ayuno es bueno, ya vimos que lo aconsejamos con el detox, que siempre se debe hacer ayuno y lo podemos acompañar con el uso de vitaminas, claro. Mi problema es, y donde no lo entiendo, es hacer ese ayuno intermitente y practicar ejercicio. Es que no me cabe en la cabeza. Para mí, desintoxicarme es estar en paz, meditar, relajarme, beber agua, dejar que mi intestino descanse y no estresarlo haciendo ejercicio. Yo esa parte no la comprendo, pero está comprobado que es útil el ayuno intermitente, pero controlado, por supuesto. Muchas